Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Estamos nuevamente en otra clase de comunicación institucional y política. Vamos a retomar donde nos quedamos una semana atrás. Estuvimos hablando sobre las estrategias de campaña. Hicimos en el último encuentro un repaso sobre las distintas etapas, desde analizar la coyuntura, los objetivos de la campaña política, establecer las metas, los primeros pasos ya para establecer el candidato que queremos mostrar, cuáles son los objetivos que tenemos, cómo voy a construir esta imagen, instalar agenda, negociar o prestar atención a la relación entre los puntos de vista del candidato y el partido político, el análisis de adversarios, la búsqueda de votantes blandos, estos votantes que podrían llegar a apoyarnos. Estuvimos haciendo todo este camino previo hasta finalmente el momento en el que vamos a dedicarnos ya en la campaña a la construcción de los mensajes que serán por otra parte mayoritariamente de tono persuasivo, como suele ocurrir en la campaña política, en la que lo que buscamos es justamente que el votante nos elija. Vamos a continuar a partir de aquí para ver qué otros pasos nos quedan en este proceso, a qué otras áreas deberemos prestar la atención en este proceso de planificación de la campaña política. Uno de los grandes temas a la hora de pensar los mensajes, o quizás el primer gran tema, será buscar símbolos, construir ideas ejes que vamos a tener que comunicar esencialmente a través de la construcción de la imagen, y acá se aplicarán todos los recursos de comunicación visual tradicionales. Aplicaremos en la construcción de las imágenes que formen parte de la campaña política, sean fotografías o sean videos, todo lo relacionado con las figuras retóricas de la imagen, los distintos recursos retóricos, desde metáforas, sinécdoques, metonimias, elipsis, hipérboles. Utilizaremos aquellas figuras retóricas de la imagen que consideremos que serán útiles para convencer a nuestros posibles votantes o a quienes queremos llegar. Pensaremos en anclajes, en palabras que relacionen y asocien estas imágenes. Prestaremos atención a todas las variables de la construcción de imagen, desde lo técnico hasta lo visual, el uso de colores, los objetivos connotativos de la imagen que queremos connotar con esa construcción. Deberemos cuidar en detalle y en profundidad la manera en que vamos a trabajar esas piezas visuales, y por supuesto de la misma manera que estamos trabajando en la imagen, con todo el background que tenemos como profesionales de la comunicación sobre la planificación y el diseño de imágenes, pensaremos en los lemas, eslogans, frases, ejes, terminología clave, que esto tendrá que ver ambos niveles con el objetivo final, y aquí aparecerán también uso de figuras retóricas, decisiones narrativas, selección de términos, de qué manera vamos a interpelar al votante, y por supuesto tendremos que desde la palabra o desde la imagen, desde las presentaciones del candidato, de los candidatos en eventos públicos, en actos, en medios de comunicación, en toda esta estrategia de comunicación, lo que deberemos definir es un relato. Hoy en día hablaríamos de un storytelling, una narrativa, una visión general que por supuesto tendrá matices, porque dependerá de los soportes y de las formas de comunicar, pero pensaremos esencialmente cuáles son las premisas morales, qué es lo correcto y qué es lo justo para este candidato y para esta campaña correcta, y consecuentemente qué es lo incorrecto, qué es lo equivocado, qué es lo injusto, porque a partir de aquí, desde los valores, se trabajará toda la estrategia
de campaña. Habrá relatos que deberán estar estructurados, que tendrán que plantear problemas, posibles resoluciones, historias que comiencen y que terminen. Nuestro candidato probablemente será presentado como un héroe y los que no lo apoyen, especialmente los contrincantes políticos, tendrán rasgos de villanía, coincidirán con ser presentados de maneras más bestiales, como está ocurriendo en algún punto hoy en día en la política y en la comunicación política a nivel mundial, o de maneras más elegantes, más sutiles, como pudo haber ocurrido hace 30, 40 años en buena parte del mundo, como el malo de la película. Esto me parece que es una idea muy interesante. Siempre el adversario es ese malo que probablemente será presentado o es presentado, si hacemos análisis de campaña política, como un malo de toda maldad, o un antihéroe, o el que está del otro lado y que sus ideas, ¿no? Sería interesante prestar atención si la maldad está en sus ideas o está en la persona. Y este corrimiento que en los últimos años tenemos, que en este avance del protagonismo de la figura del candidato, por supuesto el candidato es el bueno y no sus ideas, y el opositor es el malo y no sus ideas. Hay una personalización, ¿no?, de todo este universo. Será sin dudas uno de los desafíos más importantes, trabajar con estas narrativas y estas construcciones discursivas que luego habrá que ir bajando, volviéndolo de una manera concreta en mensajes, en estos mensajes visuales, en estos mensajes escritos, audiovisuales, y por supuesto en toda la gestión de comunicación, que incluirá por supuesto la gesticulación, la vestimenta. Absolutamente todo debería ir con el mismo objetivo y estar todo esto bien sincronizado y planificado. Entonces, cuando ya tenemos estas grandes zonas, vamos a pensar en cuáles son los medios adecuados para difundir estos mensajes y ver cómo estos mensajes se van a adaptar a esos distintos medios. Veníamos planteando que, por supuesto, la elección de los medios depende esencialmente del público al que busquemos, y en campaña política tendremos en algunos casos medios generalistas, tendremos campañas que buscan públicos heterogéneos, amplios, o campañas segmentadas por cuestiones geográficas, etarias, grupos o niveles socioeconómicos, en algunas culturas, en algunos países, en algunas sociedades, grupos étnicos, idiomáticos, lo que implicará que este ideario general deberá adaptarse con particularidades para estos distintos públicos que consumirán estos mensajes en soportes que realmente son muy diferentes, muy heterogéneos, que van desde medios tradicionales a nuevas plataformas, y ahí también incluiremos distintas formas de comunicación interpersonal, volviendo a lo que veníamos hablando al inicio de la materia: el espacio público, la calle, el acto público, el ágora, la plaza. La comunicación se dará de maneras mediadas a través de sistemas de medios, y de maneras directas siempre habrá espacios para mostrar que el candidato está cerca de el vecino, la sociedad, el pueblo, la masa, la gente. Seguramente también la decisión de la palabra, si hablamos de pueblo o de vecino, será una decisión de estrategia de comunicación y de visión ideológica. Representará esa selección de la palabra, de cómo es el votante, cómo es visto. Tendrá que ver con la ideología del candidato también, la visión de cómo se lo ve y cómo se lo trata. Y también, ¿no? Esto lo iremos viendo en el análisis, por ejemplo, en campañas políticas, y las decisiones de este contacto con el público se da en actos masivos, en encuentros pequeños, en espacios
espacios cerrados, abiertos, en movimiento, en manifestaciones, en marchas, en caravanas, en quietud, eh, bueno, las distintas alternativas en eventos de tono artístico, bueno, los caminos y las alternativas que se pueden dar son muchas y las combinaciones, por supuesto, también. Ya tenemos entonces definido las estrategias de comunicación generales, la manera en que vamos a comunicar visualmente, los textos, los eslogans, las imágenes, los posibles públicos, los posibles canales de comunicación, la narrativa, el storytelling que vamos a querer construir. Ahora lo que nos quedará como último gran paso será el de definir el cronograma de actividades mientras dure la campaña electoral. Por supuesto, esto será adaptable. La definición, como siempre en todo camino, es un camino general, es una idea de por dónde debería, qué zonas, qué temas y qué momentos debería transcurrir la campaña, pero se deberán hacer ajustes, se van a ir haciendo ajustes sobre esa campaña planificada en función de los relevamientos que se van a ir haciendo a lo largo del paso del tiempo de la campaña, las mediciones de opinión pública, encuestas, hechos de coyuntura que van a ir ocurriendo en la actualidad, en la sociedad, en el día a día, que van a, en muchos casos, modificar, a veces algo y a veces de manera muy profunda, esa estrategia de campaña. Sin dudas, los candidatos de gobiernos locales, municipales, es muy probable que la agenda nacional, la agenda diaria, los temas de forma que aparecen, que surgen de forma cotidiana, no los obliguen a hacer grandes cambios. Esto no será igual con candidatos de alcance nacional, bueno, aquí sí, ¿no? Decisiones de orden nacional e incluso internacional obligarán en muchos casos a repensar la campaña, replanificar, obligarán a que el candidato tenga que tomar posición frente a temas que no estaban en la planificación de campaña. Hablar sobre esos temas incluso los obligará a entrar en zonas que pueden ser de disconfort a la estrategia de campaña, porque el objetivo puede ser que no haya mención a ciertos temas y que finalmente el candidato tenga que ir reaccionando a esos temas que desde la visión de los especialistas en comunicación el objetivo era claramente que no hubiera ninguna mención, no se hablara de ese tema. Por eso, como todo hecho comunicativo, es un hecho comunicativo vivo, mutable, cambiante y que tiene que tener esta comunicación extensa. En general depende de la legislación de cada país, pero la campaña política tiene un periodo bastante establecido, comienza en algún momento, comienzan todos los candidatos juntos y termina en la mayoría de los países algunos días antes del periodo electoral por normativa. Esto, por ejemplo, aquí en la Argentina es un tema bastante interesante a debatir porque la legislación dice que no se puede hacer campaña electoral desde 48 horas antes, o sea que la campaña electoral tiene que terminar 48 horas antes del inicio del comicio. En la Argentina esto se da el viernes anterior al domingo de elecciones a las 8 de la mañana, pero lo que ocurre es que esta legislación solo cubre la campaña en medios tradicionales o electrónicos, por ende se sabe que la campaña en televisión, en radio y en publicaciones va a interrumpirse en ese momento, pero estamos en pleno siglo XXI y sabemos que hay otras opciones de campaña y que todo lo que ocurra en redes sociales quedará por fuera, ¿no?, de estas opciones de campaña. Entonces nos está ocurriendo en este último tiempo que ese final de campaña es un final falso, porque la campaña se cierra en los medios tradicionales, pero continúa incluso
con mucha fuerza y virulencia en las redes sociales, en el día viernes, sábado, incluso el domingo durante la elección. Las normativas acá en la Argentina prohíben difundir por ejemplo, encuestas a boca de urna, y todo eso va a ocurrir, se sigue dando en las redes sociales sin mayores inconvenientes, y esto demuestra aquí en la Argentina y en otras partes del mundo los huecos legales que hay sobre el universo de las redes sociales, ¿no? Que muchas veces ni siquiera tienen domicilio legal en el país en el que operan, o subsidiarias, así que también es muy complicado que una legislación local pueda afectar o condicionar de alguna manera empresas que operan desde otros lugares. Por supuesto, la campaña política también se va a ocupar de contraargumentar, y entonces la campaña, además de ser proactiva, la estrategia de campaña, además de tener que ver con aquellos temas sobre los que el candidato quiere hablar, cuáles son los temas que quiere instalar, cómo tratar de que la agenda pública tenga que ver con los intereses del candidato, cuáles son los valores positivos que el candidato va a trabajar y cuáles son los valores negativos que el candidato va a intentar también marcar e instalar. Vamos a tener que reconocer, hay que trabajar, va a haber que reaccionar a partir del argumento del otro, en un diálogo, porque los otros candidatos van a interpelarnos públicamente desde su campaña, desde sus spots, desde sus piezas publicitarias o discursivamente. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, aquí en la Argentina, que en la Argentina la publicidad en la que una marca hace mención a otra no es bien vista, es incorrecta, va a generar conflictos legales. Esto no ocurre en la política. En la comunicación política, un candidato nombra al otro directamente, esto está permitido, no está mal visto. Nombra al otro partido, al gobierno, a la oposición, aparecen estos nombres, se los interpela, se les pide opinión, y por supuesto en una entrevista, en un discurso público. Este tipo de comunicación va a obligar a que el candidato interpelado tenga que reaccionar, tenga que contraargumentar, presentar argumentos en oposición a los presentados, defenderse, reaccionar de alguna manera, o no eventualmente, ¿no? Pero habrá que, esa también será una decisión. No le voy a contestar al candidato porque me parece que no es ofensivo lo que dijo. Eso también va a ser una decisión. Contestar y no contestar, reaccionar cuándo y en qué casos, nombrarlo, no nombrarlo. Así que en forma paralela, mientras va avanzando la campaña propositiva que se ha planificado y que se ha pensado, estará esta capacidad que tenga por supuesto el candidato y todo su equipo de pensar reacciones, contraargumentos y formas de moverse a partir de lo propuesto por el otro. Casi como en un deporte, ¿no? Como muchos deportes en los que el objetivo de uno es sacar de la cancha al otro, ¿no? El objetivo es que el otro se confunda. A veces en muchos deportes, ¿no? En el tenis el objetivo es que no llegue a ubicar esa pelota en ese lugar que sabemos que no va a llegar, no va a tener capacidad de reacción. Es complicar la capacidad de reacción del otro. Y en muchos casos la campaña se irá convirtiendo también en eso, en a veces generarle un problema a la contraparte en el discurso, en la manera de hacer los planteos y en obligar, que era un poco lo que veníamos planteando hace algunos minutos, obligar a esa otra parte, a ese otro candidato a girar alrededor de mi agenda y de mis temas, y muchas veces incluso de mis denuncias. Será una zona bastante, la campaña por ende, como podremos imaginar, además de ser muy creativa, de pensar argumentos y razonamientos políticos y denunciar
cuestiones morales o éticas de la contraparte, pero también hay que reconocer que será una zona en la que en muchos casos aparecerán fake news, información falsa, en muchos casos con técnicas de propaganda ocultas, ¿no? No directamente el candidato, no directamente la campaña formal, pero serán estrategias de campaña que aparecerán desde, como venimos hablando, cuentas falsas, bots, bueno, de manera paralela formarán parte de la campaña, pero no de una campaña blanqueada o reconocida, y esto también ocurre. Anthony Rouvier es uno de los especialistas en comunicación política, politólogo, especialista en comunicación de origen catalán, asesorado acá en la Argentina en varios momentos a varios políticos con su campaña y con sus estrategias de comunicación. Él adhiere a una idea que venimos trabajando en la materia, al menos es una de las formas predominantes en este 20 de 2010 en adelante, probablemente este discurso de la antipolítica, esta negación de la política, esta construcción discursiva relativamente instalado de que la política es algo malo, que es un discurso que de alguna manera bastante lógica puede existir en la ciudadanía y ha existido siempre. Siempre los ciudadanos van a tener a lo largo de la historia de la humanidad momentos de mayor conexión con sus autoridades, gobiernos, políticos y momentos de mayor lejanía, ¿no? De mayor desconexión emocional. Van a sentir que ese gobierno, esos políticos no los representan. Probablemente hay una relación bastante directa entre crisis económica, crisis institucional, política, conflicto, guerra, con la sensación de esta clase política o estos políticos no me representan. O sea, pérdida de representatividad que tanto perjudica en general los sistemas democráticos, porque las democracias se basan en partidos políticos y en candidatos que tienen que representar a esos partidos y esos partidos a la sociedad. Así que en un sistema representativo, crisis de representación son un problema al sistema. De hecho, muchas veces este tipo de crisis de representación política lo que terminan favoreciendo el surgimiento de figuras mesiánicas, de personajes que están más allá de los partidos, que se representan como salvadores, con liderazgos casi personales, en algún punto hasta como mágicos, que van un poco en contra, ¿no?, del formato de la democracia y del sistema que pone el foco en la representatividad más que en el individuo. Entonces estamos en estos tiempos, estamos en los tiempos de la antipolítica, en la que el malestar contra la clase política o los políticos es tomado paradójicamente por los políticos. Esto es lo paradójico de estos tiempos. Tiempos en los que desde la política se toma el malestar de la sociedad y el político, en algunos casos políticos con 20, 30 años de presencia en la actividad pública, niegan serlo, se desmarcan de la política, se presentan como algo distinto. No somos políticos, nosotros no somos como los políticos, aunque lo son, ni hacemos política aunque la hacen, porque hay una identificación en este malestar. Y aquí hay un tema interesante al que le deberemos prestar atención en este ya entrado siglo XXI, que serán las estrategias de comunicación de choque, comunicación desde el malestar, una comunicación provocativa, violenta. Acá en la clase hemos dado desde el ejemplo de Donald Trump hasta el de Bolsonaro o algunos partidos en Europa, en el resto de América Latina, que tienen un discurso político más aguerrido, en la que los candidatos se presentan enojados más que esperanzadores. En general la política y el candidato
suele trabajar la idea de que, en la comunicación, de que si me votan a mí, yo puedo ofrecer algo mejor, y se ha mantenido esta idea de que el candidato se muestra en tono esperanzador, positivo, entusiasta, y lo que estamos notando es que algunos de los candidatos que se presentan, y algunos ganan, con un discurso que más que con una idea de esperanza, futuro, bonomía, bondad, aparecen discursos de enojo o candidatos que gritan, que se enojan, que plantean discursos extremos, que no trabajan desde la esperanza como valor positivo, sino más bien aprovechando esa sensación de malestar. Me representa por el enojo. Lo voto porque está tan enojado como yo, y tan molesto como yo. Bueno, ese fenómeno se está dando. Sin dudas, estamos en 2022, crisis económica, proceso hiperinflacionario, conflicto bélico, salida de pandemia, y algunos otros elementos han hecho que esto se favorezca, pero sin dudas no son los únicos. Así que es uno de los temas sobre los que hay que seguir prestando atención, como lo ve Rubí, lo ven otros politólogos, otros especialistas en comunicación, que van notando, ¿no?, cómo las encuestas van planteando en las sociedades una sensación de malestar, y los políticos, las campañas, en vez de tratar de desarmar desde la comunicación ese malestar, o plantear esto de vengo a ofrecer lo que puede resolver el malestar, en vez de ir desde ese lugar, el planteo comunicativo, incluso político, es: yo soy quien representa mejor tu malestar, y trabajo desde ese lugar. Recién hablábamos de las encuestas, y cómo, especialmente aquí en la Argentina, pero en otras partes también, las encuestas son utilizadas en el marco de la campaña. Creo que también lo comentábamos en alguna clase anterior, este fenómeno bastante reconocible, que vemos con naturalidad, que es el de que los partidos políticos directamente, los candidatos, contratan consultoras para hacer sus estudios que les permiten, por supuesto, ajustar sus discursos y sus mensajes, pero además los resultados son mostrados, son lanzados a circular, por ejemplo, para mostrar que un candidato puede ganar, o va ganando, o va perdiendo, ¿no?, dependerá del caso, y esto influye en la opinión pública, porque los estudios demuestran que es importante el número de votantes blandos, de personas que toman la decisión de voto en función del voto ajeno, o votan por ganador, con esta idea de no sentirse que han votado a alguien que perdió la elección o algo por el estilo. Así que esta manera de pensar las encuestas como una estrategia más de campaña es central. Las encuestas, además de decir quién puede ganar y quién no, instalan temas. Muchas veces un tema de un candidato identifica que hay cierto tema a partir de estudios en la opinión pública, lo instala con la intención, como venimos planteando, de que los otros candidatos tengan que seguir su agenda. Estos temas que no estaban en la campaña aparecen, luego aparecen encuestas que relevan el tema y lo desmenuzan, y se da una especie de circularidad, algo que no estaba en la agenda pública, que no aparecía, es instalado, a veces no es instalado directamente por la campaña, no está ni en el tema, en el primer tema. Cuando se le pregunta a la gente si es un tema importante, no lo es, pero el político y la campaña, con su capacidad de reproducción, instalan el tema
que luego al ser medido aparece, entonces se retroalimenta y ocurre esto también, ¿no? Que algunas campañas políticas tienen la capacidad de generar temas, marcar temas de agenda, instalarlos y bueno, obligar a todo el mundo o a una parte de la ciudadanía a hablar de esos temas que previamente no eran tema. Un ejemplo es sin dudas el muro entre Estados Unidos y México, que no era un tema de campaña hasta que lo instala Donald Trump y no era un tema que estuviera en la discusión pública. Cuando se consultaban, algo bastante común en cualquier sociedad, los temas importantes o cuáles son los temas de estos días, bueno, no aparecía. Cuando Trump empieza su campaña, toma eso como eje para instalar la inmigración, el muro, el peligro de los mexicanos y repentinamente eso se vuelve tema de campaña que no era, en ese sentido, los temas de interés del partido demócrata, en aquel momento la campaña de Hillary Clinton, no logra instalarlo. Y sin dudas, este es un buen ejemplo de una estrategia de comunicación provocativa, de choque, que genera incluso muchos comentarios de rechazo, incluso en los medios de comunicación, pero como bien sabemos en comunicación en general, muchas veces es más importante que hablen, aunque sea mal, hay un buen debate con esto, ¿no? Que es más importante que hablen o que no hablen, es preferible que hablen mal a que hablen bien. Si bien hay distintos puntos de vista frente a esta premisa, creo que se cumple bastante esta idea de que al instalar el tema, aunque hablen mal o critiquen la propuesta, se está hablando del tema y se está reproduciendo y se está instalando, que es, como veníamos hablando, muchas veces lo que ocurre con el objetivo de la campaña electoral. Se da la paradoja de que, por otra parte, y será uno de los temas para prestar atención, la gente, la sociedad, el votante, miente en las encuestas. Sabemos que la gente miente en las encuestas y esto lo vemos tanto en los relevamientos de opinión pública como en la relación que hay entre la encuesta electoral y el voto, que en muchos casos no termina de ser lo que la encuesta ha planteado, ¿no? Y esto también debe hacernos reflexionar sobre la validez del sistema de encuestas, mucho más en tiempos en los que la encuesta pierde calidad de metodología en cuanto a la metodología de la investigación, porque muchas veces son encuestas telefónicas, a universos pequeños o cerrados, a gente que es difícil identificar, no son cara a cara, y esto implica muchos cambios a la realidad, si bien ninguna encuesta es 100% fidedigna, a lo que implicaría una encuesta cara a cara, con un universo identificado, con una metodología presencial. Las mediciones online, que tampoco son para nada representativas, o telefónicas, mediadas por la tecnología, nos van mostrando que esto ocurre. En estos tiempos, en pleno siglo XXI, lo que vamos notando y lo que nos va interesando cada vez más y que tiene que ver muchísimo en general con comunicación y con cualquier tipo de comunicación, política, pública, privada, empresarial, pero mucho con comunicación pública, gobierno y campaña electoral, que lo nombramos ya en algún momento de la clase, es las grandes empresas de tecnología, el control de la información, el Big Data, cómo se usa el acceso a la información, los algoritmos que van a partir de asociaciones, tienen la capacidad de predecir los comportamientos de las personas en redes y fuera de redes. Como siempre ha ocurrido, hay apocalípticos e integrados, hay personas que consideran que todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías es mejor y es bueno. Habrá otros que considerarán que lo que se viene es muy espantosamente invasivo. Pero por lo pronto aquí están, ¿no?, los nuevos recursos, las nuevas
tecnologías, la pérdida del espacio privado, el hecho de que las empresas, las grandes empresas de tecnología tengan más información sobre nosotros que la que tenemos nosotros mismos, de nosotros mismos, y aquí la discusión sobre si hay formas, normas, leyes, regulaciones legales y también éticas, ¿no? Morales de los profesionales de la industria para saber qué hacemos con estos entrecruzamientos. Como creo que es imaginable, no hay mucho. No hay ni mucho debate, ni mucha legislación, ni mucha ética en la manera en la que se usan datos en tiempos en los que es imposible guardar secretos y todos los datos pueden ser entrecruzados. El uso indebido de la información disponible permite condicionar, influir, afectar. Acá podemos usar distintos términos de distintas maneras a distintos públicos, lo que nos permite, volviendo a las viejas teorías de la comunicación, como la teoría empírico-experimental de los años 30, es ajustar el mensaje de una manera todavía mucho más específica a nuestro target. Aquí nuestro target puede ser mucho más concreto, ya no es mensajes genéricos para personas entre 20 y 30. Ya puedo ajustar el mensaje a una persona que tiene cierta edad, que ya la conozco, sé sus gustos, sé sus valores. Entonces el mensaje está muy customizado y tiene más posibilidad de ser efectivo. El argumento que planteo, las palabras que elijo, la manera en la que me comunico se ajusta de una forma muy específica. La persona está escuchando lo que necesita escuchar con las palabras que sabemos que son las que van a emocionar, conmocionar al público. En muchos casos ya buena parte de estos textos o de estas imágenes serán y están comenzando a construirse con inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías van a estas zonas que hacen que todo esto se vuelva, por un lado, claramente mucho más interesante, apasionante como profesionales de la comunicación, pero por otra parte peligroso o discutible porque jugamos con ventaja, ¿no? Como comunicadores y en la política y desde el Estado muchas veces o desde los partidos con la información disponible, se juega con ventaja a la hora de llegar con el mensaje al posible votante, que puede ser ese mensaje concreto que ese votante está esperando y que quizás todavía ni sabe que lo está esperando. No tiene tanta información sobre sí mismo como la que tenemos nosotros por el análisis de todos sus consumos, criterios de navegación, formas de moverse. Además, como hemos venido hablando desde el inicio, desde que empezamos la materia, aparecerán las fake news, aparecerá la información segmentada, recortada, en algún punto controlada o planificada, casi información ficcional presentada como real. Esto nos acercará al astroturfing, del que compartimos un artículo hace algunas clases. Este recurso de plantar en el universo virtual de Internet y de las redes, plantar realidades falsas como este pasto que se planta en los Estados Unidos, la marca, el nombre comercial de AstroTurf, para hablar de un pasto falso que se planta y que reemplaza al pasto real. Y a partir de acá esta misma idea en la comunicación, ¿no? Plantar historias falsas, plantar, no solo, en este caso, líderes de opinión falsos con las cuentas falsas, pero también hechos falsos, historias falsas, realidades falsas que desde la palabra o desde la imagen cada vez son más sencillas de construir
Es muy complejo identificar la veracidad de la información circulante, videos, fotografías, audios, texto, y la apuesta muchas veces de este lado B de la campaña electoral, o de la comunicación pública o política, o incluso corporativa, es directamente el lado muchas veces no blanqueado, el de la construcción de realidades paralelas, realidades falsas, construcciones totalmente falsas que son presentadas como reales, en tiempos en los que se vuelve cada vez más complejo identificar los límites entre la mentira y la verdad, la realidad y la falsedad. Esto, los cambios tecnológicos, por supuesto, colaboran mucho, ¿no?, con estas zonas. Si nos ocurre cuando miramos televisión, es complejo identificar si es un reality, qué parte de esto es verdadero, qué parte es sobreactuado, actuado, guionado, preguionado, improvisado. También nos ocurre en la comunicación política, pública, esta sensación de que el candidato está sobreactuando su propio discurso, que esa no es su personalidad, que lo que está diciendo no es lo que termina de pensar. ¿Qué será lo que piensa, no? Estas interpretaciones son válidas. Y la información que circula, ¿cuál de todas estas será verdadera? Esta imagen, este discurso, este texto, esto que es presentado como una noticia, este universo de fake news, de realidad paralela y falsa. En muchos casos, a partir de bots, trolls, cuentas falsas, cuentas masivas y distintas técnicas de militancia digital. Sin dudas hay un universo de la militancia política tradicional, la militancia de carne y hueso, como ha ocurrido siempre, el acto político, los militantes de un partido político que visitan vecinos en los barrios y que distribuyen el mensaje del candidato, que acompañan esta bajada a tierra de la campaña política a la comunidad, al vecindario, al barrio. Esto ha sido siempre uno de los ejes de la campaña política tradicional, ¿no? El partido político tiene presencia territorial y la campaña es no solamente la campaña publicitaria, sino también de qué manera el cuerpo de militantes del partido político, las personas cercanas, las personas que forman parte del partido van a acompañar el discurso del político, van a ir contando, hablando con los vecinos, el pueblo, la sociedad, la palabra que ustedes quieran, de la misma manera que esto históricamente ha ocurrido, y muchas veces no son pocos los politólogos que plantean cuánto influye en ciertas campañas electorales, más allá de toda la campaña mediática o la campaña publicitaria. Hay muchos que coinciden en muchas campañas electorales. Las elecciones se definen muchas veces por este trabajo cuerpo a cuerpo del político o del equipo militante, la militancia, los seguidores del partido político. Y hoy tenemos que reconocer que mucho de todo esto está ocurriendo directamente de manera virtual, con militancia online, remota, que será otro de los temas que nos ocuparán. Buena parte de esta militancia es real detrás de cada militante online hay un militante real del partido político en cuestión que adhiere a la visión que tiene el candidato y hace campaña para él. En muchos casos, por supuesto, de forma desinteresada, coincide con ese candidato y reproduce el mensaje, lo difunde, apoya. Acá entran desde influencers hasta personas que no podríamos llamarlas, si bien todo el mundo tiene algún grado de influencia, pero influencers, figuras públicas, hasta personas. Cualquiera de nosotros que coincido con un candidato y voy a elogiarlo o voy a hablar bien de él. Y también
estas militancias falsas, que también nos interesan tanto, que son estas militancias de personajes ficcionales, trolls, bots, cuentas irreales, o en algunos casos publicitarias, como ocurre con los productos, que el influencer cobra. Bueno, también tendremos figuras públicas que hasta pueden, en mercados tan poco claros, cobrar para hablar bien o mal de algún candidato. Dependerá el caso. Aquí, sin dudas, la capacidad de dinero que se tenga definirá mucho, ¿no? Porque partidos más pequeños tendrán menos recursos a la hora de utilizar todos estos universos y estos recursos digitales, porque las granjas de bots, de cuentas falsas, de trolls, cuestan. Se pagan dentro del país, en el exterior, pero implican en algunos casos programas, software, capacidad para técnica, computadoras, equipos, y si no, personas que son contratadas para estar literalmente detrás de computadoras, minando sus mensajes. Algunos son positivos, otros negativos, algunos son a favor del candidato, otros son en contra del otro, desde estas zonas oscuras y paralelas. Todo esto está en explosión. Cualquiera que sigue redes sociales lo identifica, ¿no? Lo reconoce. Una foto de alguien, que puede ser una figura, un modelo de algún otro país, un nombre falso y seguidores que se retroalimentan, que por supuesto no es un influencer, no es una persona concreta, sino que forma parte de una estrategia de comunicación que, por supuesto, en muchos casos no tiene que ver solo con la campaña política, sino estrategias de comunicación política más allá de la campaña, y que tienen tanto que ver con todo lo que hablamos específicamente sobre los conceptos de propaganda. Hace 100 años se plantearon y, como venimos diciendo, se mantienen exactamente igual. En esta complejidad va a ocurrir la campaña política, con ciertas estrategias mostrables, identificables, el spot, el acto público, el acto político, la entrevista concertada y el media training para el candidato, para que logre sortear la campaña. Algunos candidatos seguramente con mucho más control de la situación comunicativa y mediática por formación. Es lo que debería ocurrir, ¿no?, en la mayoría de los casos, porque si planteamos que quien llega o quien debería llegar históricamente a un candidato, a una candidatura de peso, a una gobernación, a una candidatura a la presidencia, es una persona que tiene una trayectoria política, entonces uno imaginará que es un político de fuste, que sabe comunicar, que tiene formación, que ya controla cámaras, controla su discurso. Bueno, en estos tiempos de antipolítica nos encontramos también con los outsiders, y ahí seguramente el trabajo será mucho más arduo, ¿no?, para los profesionales de comunicación, que no solamente deberán estar muy atentos al spot, también al discurso de todos los días, a esa entrevista en la que el candidato dice algo que uno como asesor dice, ¿cómo dijo esto? ¿Cómo llegó acá? Le dijimos que no hable de esto. Muy complejo, ¿no?, trabajar con candidatos políticos que, por un lado, no vienen del ámbito político, no tienen esa trayectoria, y en otros casos, sumémosle el dato de que intentan ser antipolítica y muchas veces sobreactúan eso, lo que puede ponerlos en riesgo. Otro factor interesante para prestar atención es ver cómo algunos candidatos políticos en los últimos años, o algunos políticos incluso, toman estrategias de comunicación propias, y este es un tema para pensarlo, propias de un influencer en redes sociales, que son aceptables en un influencer del universo del entretenimiento, y toman estas formas para llevarlas, obviamente con el objetivo de empatizar con público joven o estar en nuevas plataformas, pero lo llevan a la estrategia de comunicación política. Es un tema interesante para prestarle atención y discutir si es conveniente o no, si en algunos casos queda un poco exagerado, forzado.
¿no? El candidato a diputado haciendo más o menos lo mismo que podría ser un influencer que busca entretener a la gente. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Que fenómeno, es un fenómeno relativamente nuevo sobre el que también deberíamos estar prestando atención a cómo se van dando estas nuevas estrategias. Sea como fuere, el panorama es bastante complejo porque la tecnología ha cambiado y sigue cambiando, el acceso a la información sobre el ciudadano es enorme y hay una versión correcta y mostrable de la campaña política y una versión paralela en las sombras, en algunos casos mayor, en otros menor, que van complejizando bastante más el discurso político y los caminos que se pueden llevar adelante. Sea como fuere, estamos en tiempos muy interesantes para la comunicación política y para prestar atención a este panorama complejo, heterogéneo y diverso, distintas estrategias y caminos que los candidatos van presentando y experimentando en cada campaña. Gracias, nos vemos el viernes que viene. Buena semana.